Tenía muchas ganas de dar este tema en concreto, que cuando lo trabajábamos con Samuel, en plan, ¿de qué podrías hablar? ¿No? ¿Qué sería bueno para la iglesia? ¿Qué necesidad vemos? Cuando salió esta palabra, que es proactividad, o sea, yo me vine arriba. O sea, me encanta este concepto. Me acuerdo que el día que lo aprendí fue como, hola, bueno, me abrió mucho la mente. Ahora volviéndomelo a preparar ha sido como otra vez, me ha enamorado y espero que os pase lo mismo. De hecho, las chicas del estudio tienen que estar de mí hasta la coronilla porque cada 2 por 3 hablo de proactividad, ¿sabes? Todo es proactivo para mí en la Biblia, ¿no? Pero no sé cuántos habéis escuchado este concepto, proactividad, las chicas todas, ¿no? Pero los demás, no sé, si levantáis las manos para que yo... Sí, bueno, que lo has escuchado, no que no tienes por qué saberlo, sino escuchado en algún sitio, bueno, bastante gente. Pues bien, la proactividad es, resumiéndolo en una frase, es asumir la responsabilidad de vivir. Y dices, ¿cómo? ¿Puedo vivir sin asumir esta responsabilidad? Sí. Puedes vivir creyendo que eres fruto de lo que te ha pasado, de lo que te han hecho, de las circunstancias, ¿no? De hecho, hay una línea de la psicología que venía por Freud que hablaba del determinismo, es decir, somos una hoja en blanco y sobre esa las circunstancias, las personas escriben. Somos fruto de nuestros traumas de infancia, ¿vale? Entonces, esto es un poquito, a grandes rasgos, lo que es el determinismo. Y entonces la proactividad viene a decir un poco lo contrario, es en plan, no, tú puedes decidir. Yo creo que obviamente nos afecta, ¿no?, lo que hemos vivido, las circunstancias y tal, pero tenemos la opción de, en esas circunstancias, decidir algo diferente, actuar de forma diferente, ¿no? Tenemos esa capacidad de asumir nuestra responsabilidad. Una forma de vida reactiva, que sería lo contrario, es siempre darle la responsabilidad de lo que te está pasando a los otros. Es una forma de vida bastante triste, pero muy cómoda. Porque como no es tu culpa, siempre es la del otro, pues te permites quedarte en la misma situación. Para seguir un poco desgranando el concepto, dice, proactividad es subordinar nuestro comportamiento a nuestras decisiones y no a nuestras condiciones. Es decir, yo voy a comportarme en función de lo que yo decido hacer, no de la circunstancia, cómo me lleva. Es sobreponer tus valores a tus emociones. Decido y actúo por mis principios morales, éticos, no por lo que siento. Es tener la iniciativa suficiente para hacer que las cosas ocurran y asumir la responsabilidad de llevarlas a cabo. No estoy esperando que pasen las cosas, sino asumo mi responsabilidad a que sucedan. Y cuando pensaba en esta descripción digo, ¿pero si está describiendo a Jesús? ¿Quién como Jesús? O sea, nadie asumió tal responsabilidad al venir aquí a la tierra. Jesús en todo momento subordinó su comportamiento no a su decisión, no a sus circunstancias, ¿no? Y me venía Juan 10:18, cuando Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy por propia voluntad. Yo en su lugar diría, estos judíos malos que me quieren matar. Pero él no, él dice, nadie me quita la vida, yo la doy, ¿no? Y de hecho muchas veces decimos que Jesús tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados, y no tuvo que morir, decidió morir. Tenía otra opción, podría haber dicho, ahí te apañas tú, y decidió morir. No se vio obligado a morir en una cruz, quiso morir en esa cruz, por ti y por mí. Y entonces, nadie como él, ¿no? Él subordinó en todo momento sus principios a sus emociones, ¿no? Getsemaní, cuando Jesús está angustiado, triste y no quiere asumir la responsabilidad que viene, ¿no?, sobre él, pero dice, pase de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, estaba sintiendo todo lo contrario a lo que hizo. Pero, sin embargo, lo hizo. ¿Quién como él, que llevó a cabo la salvación? O sea, lo hizo todo para que tú y yo fuéramos salvos. O sea, tomó la iniciativa para que algo que era imposible ocurriera. La asumió todo el rato. Nadie como Jesús. Y después de esto te animo a hacer un ejercicio. Cojas uno de los evangelios y te leas el evangelio con las gafas de la proactividad. Jesús era una persona altamente proactiva. Pero hoy en día se habla mucho de proactividad, pero a veces se define incorrectamente y se usa
en contextos que no es la palabra correcta, ¿no? Y puede distorsionar nuestra visión de lo que es realmente la proactividad. 3 cosas que no son la proactividad. Primero, la proactividad no es puro activismo. La proactividad no es hacer por hacer. La proactividad es yo decido hacer algo, ¿no? De hecho, podemos ser muy activos y muy reactivos a la vez. Es decir, yo puedo tener mucha actividad, pero por presión social, por ansiedad, por angustia. O sea, que yo sea activo no quiere decir que yo esté siendo proactivo, ¿vale? Porque no estoy decidiendo. Os pongo 2 casos que son opuestos, ¿vale? Un ejemplo está en Marcos 1, 35 al 39. Voy a buscarlo, voy un poco lenta porque con una mano es difícil. Pero Jesús estaba iniciando su ministerio, estaba en su región natal, había hecho muchísimos milagros, ¿vale? Y la jornada anterior había hecho milagros, liberaciones, sanidades, ¿vale? Había mucha gente que empezaba a seguir a Jesús y en este contexto empieza este fragmento. Dice, a la mañana siguiente, después de esa gran jornada de milagros, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando le encontraron, le dijeron, «Todos te están buscando». Y Jesús respondió, «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré, porque para eso he venido». Yo soy Jesús y me hubiera sentido súper mal, en plan, «Ay, pobres, me estaban buscando, sí, ya bajo corriendo a ayudaros». Pero Jesús era en plan, he pasado la noche en oración, hay mucha gente que me busca, pero mi padre me ha dicho que me vaya a otro lugar, pues me voy. No caigo en activismo. Hago la actividad que mi padre me marca, no en función de lo que la gente me quiera marcar, en función de lo que el padre me está marcando en una vida de intimidad y oración. Brutal. Un ejemplo de lo que no es proactividad y es en 1 Samuel 13, del 7 al 14. Vale, este es Saúl. A mí me hace mucha gracia esta historia porque, por desgracia, yo he sido muy Saúl muchas veces en mi vida y a veces me siento identificada. 1 Samuel, del 13 al 7 al 14. ¿Vale? Os explico un poco el contexto de la historia. ¿Vale? Saúl se está preparando para una batalla y entonces queda con Samuel. Que en 7 días Samuel va a llegar, va a venir al campo de batalla para hacer unos sacrificios, unos holocaustos, y hasta que no se haga eso no pueden empezar la batalla. ¿Qué pasa? Que mientras esperan a Samuel, los filisteos van ocupando sus lugares y los israelitas, que muy valientes no eran, empiezan como a salir por patas. Y Saúl se empieza a poner nervioso, en plan, es que no llega Samuel. Y entonces decide hacer él mismo los holocaustos. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues yo me lo hago. Y en el momento en el que está haciendo eso es cuando llega Samuel y le dice, versículo 11, ¿qué has hecho? Y fíjate la respuesta de Saúl, porque más reactiva no puede ser. Dice, Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. O sea, no sé si os fijáis, los filisteos estaban acampando, tú no llegabas, los otros estaban yendo, así que me vi obligado, o sea, no tuve otra opción, me obligasteis entre todos a hacer esto. Yo muchas veces he hecho esto, es en plan, en vez de decir, mira, pasó todo esto y yo me sentí angustiado, me puse nervioso y lo hice, ¿no? Que hubiera sido una reacción correcta. No, ¿sabes? La culpa de los demás menos mía. La respuesta de Samuel, además en la NTV, es brutal, ¡qué tonterías! Esta es la respuesta, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Punto, no hay más. Asume tu responsabilidad. Así que la proactividad no es simple actividad. Ahora bien, la segunda cosa que no es proactividad es un eslogan de Mr. Wonderful. Todo va a salir bien, tú lo puedes, el día es maravilloso. No es un eslogan de Mr. Wonderful. No es puro positivismo. El positivismo es muchas veces una forma de evadirte de la realidad. La proactividad no, la proactividad mira la realidad. Es en plan, está mal la cosa, vamos a hacer algo, ¿no? Un ejemplo de ellos es
el eslogan del arco iris, de todo va a salir bien. Es muy bonito y nos sirvió los 2 primeros meses de pandemia. A día de hoy, ¿quién dice todo va a salir bien? ¿De qué le sirve a una persona que ha perdido a un familiar, está sufriendo consecuencias o secuelas del COVID, ha perdido el trabajo, el negocio? Todo va a salir bien. Vale, sí, ¿y qué? Todo va a salir bien. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, no? O sea, la proactividad no es solo actividad, pero tampoco es solo palabras, tampoco es solo intenciones, ¿no? Buenas intenciones. Es algo mucho más allá. Y si te tienes que quedar con algo de la Predi, quédate con esto último que voy a decir, que es la tercera cosa que no es la proactividad. La proactividad no es un carácter con el que se nace, es un hábito que se cultiva. Es algo que todo el mundo de aquí puede ser. No es un carácter. Hay carácter que quizá por la forma del carácter tendrá más facilidad para cultivar el hábito, pero es un hábito. No eres proactivo o no. No. Esto lo cultivas, se cultiva. Y me gusta mucho esta definición de lo que es un hábito, que dice que un hábito es cuando se mezclan conocimiento, habilidades y deseo. Cuando tú tienes conocimiento sobre una cosa, no solo la conoces, sino sabes, tienes los recursos, las herramientas para llevarla a cabo y tienes el deseo, se genera un hábito. Y eso es mi objetivo de hoy, darte la información, darte algunos recursos y, sobre todo, influenciar en ti un deseo de, sí, esto lo quiero para mí, y generar un hábito. Un ejemplo, la intimidad con Dios. Yo puedo saber que tengo que tener intimidad con Dios, pero a lo mejor me faltan los recursos. Aquí tenemos los de Devotional Team, que dan recursos para saber cómo tener esa intimidad con Dios, pero como no tengas el deseo, no vas a generar ningún hábito. Hay gente que sabe que lo tiene que tener, tiene deseos y les faltan recursos. Es tener un poco de los tres. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿puedes repartir...? Vale, como no quiero que se quede aquí la cosa, vamos a hacer un ejercicio y además os mando deberes para casa, ¿vale? Entonces, Samuel va a repartir unas hojitas y ahora vamos a evaluarnos cuán proactivo soy yo o cuán reactivo soy. O sea, voy a hacer un ejercicio de reflexión personal para saber en qué lugar estoy yo, de dónde parto, ¿vale? Entonces, para poder evaluar si soy o no soy proactivo, ¿vale? ¿Me puedes pasar? Vale, tenemos esto. Hay un círculo que es el círculo de preocupación, ¿vale? Todos tenemos preocupaciones. Quien no lo tenga es que es un necio, ¿vale? Todos tenemos preocupaciones. Esas preocupaciones se pueden dividir en tres ámbitos. Las de control directo, que son aquellas que yo puedo controlar directamente. Las de control indirecto, que muchas veces tienen que ver con relaciones con otras personas, que puedes controlar tu parte, no la de la otra. Y las de sin control, que serían una crisis mundial. Ahí no tiene ningún control, ¿vale? Por ejemplo, el COVID. El COVID a mí me puede afectarme una preocupación de control directo, es decir, me da miedo salir a la calle por el COVID. Puede afectarme a lo que es un control indirecto, que sería, por ejemplo, pues mi relación con mi familia, de no vernos, se ha desgastado o ha ido a menos, o sin ningún control, que es la crisis económica, ¿vale? Pero ante esta preocupación hay un círculo que es el círculo de influencia, que es tú siempre puedes hacer algo. No vas a poder arreglar al 100% esa preocupación nunca, pero tú puedes hacer algo. Entonces, la persona proactiva es aquella que se enfoca no en la preocupación, sino en lo que puede hacer, en cómo puede mejorar, en cómo, ¿vale? Por ejemplo, en los 3 ejemplos que he puesto, yo tengo miedo al COVID, ¿vale? Yo puedo empezar a rayarme con el miedo al COVID o puedo decir, venga, voy a hablar con alguien para que me ayude. Voy a empezar a salir poquito a poquito a la calle. Voy a pedir a alguien que me ayude a salir a la calle, ¿vale? Y me enfoco ahí. Control indirecto. Oye, pues voy a escribir a mi familia. Voy a explicarles cómo me siento, ¿vale? Sin control, ¿vale? Crisis económica. Bueno, a lo mejor puedo invertir un poco en un comercio de barrio o los restaurantes que están cerrados puedo pedir que me lo vengan a traer a casa, ¿no? Es decir, es dónde te centras. Entonces, en este ejercicio me gustaría, si tenéis boli, empezar a pensar un área en la que tú estás preocupado. Si quieres, escríbelo. Una cosa que te preocupa, ¿vale? Y entonces, quiero que puntúes del 1 al 10, siendo 1 muy poco y 10 mucho, cuánta energía inviertes en la preocupación y cuánto en la influencia de esa preocupación concreta, ¿vale? Es decir,
¿Cuánto dinero? ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuántos pensamientos? Inviertes en una cosa y en la otra. Entonces, si te sale, por ejemplo, 7 en la área de influencia y 4 en la de preocupación, es que eres más proactivo que reactivo, ¿vale? Mientras lo hacéis, os pongo un ejemplo. Yo este ejercicio lo he hecho en mi casa, que es, por ejemplo, una preocupación concreta mía es mis hijos y el hecho de que aquí no hay otros niños, ¿vale? Entonces, esta es mi preocupación. Yo puedo centrarme en, es que no va a tener amiguitos cristianos, es que solo va a tener amiguitos que no son, es que ahora está contento, pero cuando se haga más mayor, ¿qué va a pasar? Cuando vengan otros niños, a lo mejor ellos ya son mayores. ¿Puedo centrarme aquí? O puedo centrarme en, voy a orar por ellos, voy a, de alguna forma, pues, potenciar más en casa, voy a llevarlos a campamentos o splays cristianos, voy a hacer evangelismo con niños, ¿vale? ¿Dónde te enfocas? Me gustaría que te puntuaras, ¿vale? Puntúate y mira cuán proactivo o no eres, ¿vale? El punto en el que partes. Y desde aquí empezamos a trabajar. Me gustaría dejaros 3 recursos o 3 consejos, hay muchos más, pero 3 consejos o recursos que todo cristiano tenemos para empezar o para mejorar nuestra proactividad. El primero, eres libre. Cristo te ha hecho libre. No vivimos en una burbuja, las situaciones nos afectan, obviamente, te entristecen, te bloquean, obviamente, no somos insensibles, pero tenemos la opción de decir, ¿me anclo aquí o no? ¿Me anclo en esta tristeza, en este desánimo, o no? Tengo la opción de decidir, porque Cristo me ha hecho libre. En la cruz me hizo libre de esto. Y me gustaría, si me acompañáis, a un texto que está en Hechos 16, del 16 al 25, ¿vale? Que es un texto que todos conocemos un montón, que es Pablo y Silas, ¿vale? En la cárcel. Lo que les estaba pasando aquí es que ellos empezaron a predicar y había una esclava que tenía un espíritu de adivinación y entonces Pablo la reprende. Y al reprenderla, pues deja de generar esta adivinación y entonces los dueños, como eso les salía muy rentable, se enfadan y entonces maquinan, urden todo un plan de forma que todo el pueblo se vuelve en contra de Pablo y de Silas. Y en este contexto, a ver si llego a Hechos, en este contexto pasa esto, dice, versículo 23, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Estaban en la prisión más oscura. ¿Cómo tenían que cantar y orar para que toda la cárcel les escuchara? No era bajito, precisamente. Los habían pegado, los habían apaleado por predicar el evangelio injustamente. Los habían encarcelado. Y aún así dijeron, sí, en la cárcel estás tú, yo no. Yo soy libre. Y cantaban. Y digo, orar lo puedo entender. Yo estaría ahí, Señor, líbreme de esto. Pero cantar, alabar, ¿de verdad? Ellos estaban decidiendo, tú me quieres esclavizar, pero es que yo soy más libre que tú. Yo soy más libre que tú. Tenían la opción de decir, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Estoy aquí en medio, pero aquí en medio puedo cantar, puedo alabar. La segunda cosa que tenemos es que podemos tomar la iniciativa, ¿vale? Podemos tomar la iniciativa. Y me gustaba esta definición. Dice, tener iniciativa es asumir la responsabilidad que tenemos para hacer que las cosas ocurran. Es decir, asume la responsabilidad, que si tú no lo haces, no va a ocurrir. ¿Cuántas veces decimos, en la iglesia se tendría que hacer? Pues hazlo. ¿Tendríamos que orar? Pues hazlo. Pues hazlo. Hazlo. Pon tu grano de arena. Empieza tú. Y luego ya se verá. Empieza tú. Pero la vida reactiva, aunque es mucho más triste, mucho más pobre, es mucho más cómoda. Porque, bueno, al fin y al cabo es la responsabilidad del otro. Y me acuerdo una vez que Samuel le dijo a un hombre, y a mí me hizo pensar, ¿no?, que estaba en plan juzgándolo todo. Y le dijo, mira, ¿sabes cuántos dedos de la mano se necesitan para acusar? 1. ¿Sabes cuántos se necesitan para construir algo? 5. ¿Qué decides? Y me gustaría llevaros a otro texto, que es Marcos 9, del 14 al 24.
es un texto en el que Jesús y sus discípulos están en el monte de la Transfiguración y... A ver, ¿esto ya? Sí. Y entonces bajan, y cuando se bajan hay un pitote ahí armado que yo creo que Jesús, ¿para qué me he ido? ¿Para qué me he ido la que se ha liado aquí? Cuando llegan estaban todos discutiendo, y es que un padre había llegado a su hijo, que era un hijo que estaba enfermo, con un espíritu y tal, para que Jesús lo sanara. Como Jesús no estaba, los discípulos intentaron y no pudieron, y entonces se generó todo un lío, ¿vale? Entonces, versículo 17, este padre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Le explica lo que pasa y dice: así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. ¿Vale? Jesús empieza a conversar con el padre en plan, bueno, ¿desde cuándo le pasa? Tal, tal. Y cuando acaban de conversar, el padre le dice esto. Versículo 22, la segunda parte, dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y me encanta Jesús porque me imagino a Jesús mirándolo como... Y le dice, respuesta del 23, ¿cómo que sí puedo? Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. O sea, Jesús le estaba girando. Dice, tú dices, yo no he estado, tus discípulos no han podido, y ahora me estás mostrando incredulidad, ¿no? Y la respuesta del Padre es muy genuina porque de repente el Padre deja de señalar a otros y se señala a él. Dice, sí creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a otros de lo que nos está pasando cuando a lo mejor es tu incredulidad la que está impidiendo las cosas? Quizás lo que tú no estás haciendo, lo que está impidiendo que las cosas ocurran. ¿Es culpa de Jesús? ¿Es culpa de los discípulos? A lo mejor es tu culpa. ¿Es culpa de a lo mejor es tu culpa. No para culpabilizarte, sino asúmelo y cambia, ¿no? Y luego realmente pues Jesús sana al hijo de este hombre, ¿no? Y es maravilloso. Y por último, tercer consejo que puedes aplicar. Enfoca tus esfuerzos en tu área de influencia. Es muy tentador enfocarte en tu preocupación, pero enfócate en lo que tú puedes hacer. En lo que tú puedes hacer. Y no solo te enfoques ahí, hazlo. Porque yo me enfoco muchas veces y luego no hago nada. Y dices, pues ¿para qué te enfocas? O sea, hazlo con el fin correcto. Y, oye, la historia de José, léetela, es maravillosa. O sea, José es dueño casi de una gran hacienda, una gran casa, ¿no? O sea, es el preferido de su padre, también porque se lo ganó, ¿vale? Bueno, en parte. Pero bueno, es el preferido, está en un buen lugar y por culpa de la envidia de sus hermanos acaba siendo un esclavo. José, ¿qué hace? Es que mis hermanos... José dice, soy de esclavo, pues voy a ser el mejor esclavo. ¿Es esto lo que hay? Pues vamos a trabajar. ¿Y qué acaba? Siendo el número 1 de la casa. ¿Y qué gana con eso? La cárcel. Injustamente. Y en la cárcel, llega José en la cárcel y ¿qué hace? Ostras, es que hará esto... No, dice, bueno, soy preso, voy a ser el mejor preso. Y acaba siendo el administrador de toda la cárcel. Y de allí al segundo de todo el reino. Pero, ostras, José, ostras. ¿Sabes? En plan, se enfocó en lo que podía hacer. Digo, estoy aquí, pues venga. Entonces, no vamos a ser ingenuos. O sea, tenemos muchas situaciones muy difíciles, muy complicadas, muy tristes. Pero es en plan, ¿tengo esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Pues venga, vamos a trabajarlo. ¿Tengo esta situación? Voy a poner chicha. Y Dios hará lo que Él tenga que hacer. Cuando pensaba en la proactividad, yo pensaba, esto lo descubrí investigando un poquito para este mensaje, yo pensaba que el término de proactividad era algo que se había acuñado hacía muy poco, relativamente moderno, ¿no? Y realmente no, se acuñó en los 40 y me llamó mucho la atención, que bueno, yo creo que la proactividad siempre ha estado, simplemente hubo un momento en que se le puso este nombre, pero siempre ha estado, ¿no? Pero quien puso por primera vez esta palabra fue Viktor Frankl, que este era un psicólogo, neurólogo, judío, y acuñó esta palabra en un campo de concentración. Cuando lo llevaron a un campo de concentración, a él, a su mujer, a sus padres, a sus hermanos y a sus amigos, y ahí murió todo el mundo. Y fue allí, en una cárcel, desnudo, cuando dijo, hasta aquí vosotros. Y él decía, hay algo que los nazis no van a poder matar, que es mi autoconciencia, mi capacidad de decidir. De decir, hasta aquí habéis llegado, podéis hacer todo esto, pero yo puedo decidir aquí hacer lo mejor que pueda. Y él se enfocó, ayudó a un montón de gente, incluso a muchos soldados nazis en los campos de concentración. Tiene un libro muy interesante que yo me quiero leer, que es El propósito del hombre, y él habla de la importancia del propósito. Él se ancló allí y dijo,
tengo propósito aquí en medio, pues vamos a trabajar por ese propósito. Y digo, si este hombre lo pudo hacer ahí, en un campo de concentración, ¿no lo voy a poder hacer yo? Que tengo el mejor propósito del mundo y encima tengo al Espíritu Santo a mi lado, la palabra, la salvación. ¿No voy a poderlo hacer yo? Si lo pudo hacer él. Me encanta porque la proactividad no fue definida por un empresario, ahora que está muy de moda la productividad y los podcasts. No, fue definida en una cárcel, en un campo de concentración nazi. Y dije, wow, cuánto tenemos que aprender. Y me gustaría dejaros un versículo que Rubén, el misionero de Bulgaria, nos dio al final de un proyecto hace muchos años, pero que últimamente es que viene mucho a mi mente, que es Romanos 8:11, y dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio de su espíritu que vive en vosotros. Y pensaba, wow, si el mismo espíritu que levantó a Jesús vive conmigo, ¿qué área muerta de mi vida él no puede resucitar? ¿Qué área muerta de mi vida yo le voy a... No, a esto no vas a poderlo cambiar. ¿Cómo que no? Si es el mismo espíritu, levantó a Jesús de los muertos, ¿cómo no me va a levantar a mí ahora, hoy? ¿Cómo no va a poder? ¿Quién soy yo para decirle que no? Si él me ha dicho que sí, ¿sabes? Si me lo dijera otra persona, quizá digo, sí, tururú. Pero si me lo ha dicho él, si él me ha dicho que sí. Y de verdad, mi deseo hoy es que salgamos de aquí con ganas de comernos el mundo, de decir, oye, ya está bien de llorar. Tenemos un montón de dones, recursos, habilidades. Podemos usarlo. Es que tenemos tanto por dar, de verdad, tanto. Y cuando oraba esta semana, hubo un momento que sentí del Señor, y esto quizá no es para todos, o quizás por alguien que nos está viendo por YouTube, pero en la salvación, en que también deberíamos, si no has conocido a Jesús, ser proactivo en tu salvación. Jesús ha hecho los 99 pasos, a ti te falta uno. Entonces, quizá nunca has orado a Dios, pues te invito, óralo, aunque te parezca raro estar hablando solo en tu casa, inténtalo. Que nunca has ido a una iglesia, inténtalo. Que nunca has tenido contacto con personas cristianas, inténtalo, ¿no? Ser proactiva en nuestra salvación también. No esperar solo a que nos lo den hecho. Ya han hecho mucho. Ya murió Jesús, resucitó, ya ha hecho mucho por nosotros. Entonces quizá ahora nos toca a nosotros hacer un pequeño paso. Y cantábamos que Jesús viene, que Jesús vuelve, que falta poco. Pero mientras vuelve tenemos mucho que hacer. Y cuando vuelva yo quiero decirle, oye, mira, empleamos bien el tiempo que nos diste. Pues papá, gracias Señor porque tú nos das propósito, Señor, porque tú nos das propósito, papá. Y yo te pido que nos ayudes, Señor, a saberlo coger, a sabernos animar, a saber levantar cabeza, a saber poner toda la carne al asador, Señor. Queremos construir tu casa, queremos traer tu reino, Señor. No queremos esperar a que venga. A venir está viniendo porque tú vienes, pero queremos traerlo, Señor. Queremos traerlo a esta tierra, Señor. Y sé que quieres usar nuestras manos, nuestros pies, nuestras bocas, Señor, nuestras limitaciones, Señor. Y yo quiero vivir con propósito. Yo quiero que la iglesia viva con propósito, con sentido, sabiendo qué hacer, cómo centrarse en la área que puede hacer, sacar el máximo rendimiento, Señor, a nuestra vida para ti, no para mi beneficio, para el tuyo, Señor, y para el de muchos otros que no te conocen, Señor. Enséñanos a abrir brecha, papá, enséñanos a abrir brecha, Señor. Tú has abierto brecha siempre, Señor, nos has enseñado a abrir brecha en medio de un mar. Tú lo abriste y pasó el pueblo, Señor. En medio de un río, tú lo abriste y pasó el pueblo, Señor. En medio nuestro, tú rompiste un velo y pasaste, Señor, a nuestro encuentro cuando no nos podíamos acercar a ti, Señor. La cruz no es nada más que algo que usaste para abrir la brecha entre nosotros y tú, Señor. Queremos abrir brechas, Señor. Queremos abrir brechas en nuestras vidas, Señor. En la vida de otros, Señor. En Santa Coloma, Señor, te pedimos, abre brecha en este lugar, Señor. Abre la brecha y úsanos pese a nuestra cobardía, nuestros miedos y nuestras muchas carencias, Señor. Pero así eran todos los de la Biblia, Señor. Así lo eran todos, pero te tenemos a ti, Señor. Gracias, Jesús. Alma te